Buenos días. Bueno, como comenta Manuel, yo soy Antonio Sepúlveda, soy responsable técnico del Laboratorio Nacional de Calidad de Software. Como bien ha comentado nuestro director general, don Enrique Martínez, tenemos una serie de iniciativas prioritarias asumidas por Inteco, entre las que se encuentran el desarrollo de librerías y la integración en ERPs de terceros de estas librerías. También ha comentado los flujos de información y la priorización de los flujos de información, en el cual se puede ver un ranking en el que se establecía PGC como la principal taxonomía a desarrollar. Y, bueno, este proyecto que voy a explicar es un proyecto que hemos comenzado en el mes de septiembre. Es el desarrollo de un módulo software para el tratamiento de informes XBRL bajo la taxonomía PGC 2007. Y está ubicado dentro de ese plan de actuación XBRL que ha iniciado Inteco desde septiembre de este año. Como he comentado, este proyecto está enmarcado dentro de ese plan de actuación XBRL, cuyo objetivo es un objetivo global, que es contribuir a que este estándar sea el estándar de facto de intercambio de información económica o financiera, tanto en el sector público como en el sector privado. El objeto de este proyecto es el desarrollo de librerías bajo esta taxonomía, librerías open source, para el tratamiento de ese tipo de informes XBRL. Debajo podemos ver una imagen que creo que se ha repetido durante las ponencias de esta mañana, flujos de información, pero particularizado a esta taxonomía. La librería de componentes, el alcance que tiene es el desarrollo de 4 servicios básicos. Entre ellos está la transformación de un formato común que pasaré después a comentar y a describir un poquito más en profundidad. Ese formato común, su transformación a ese informe XBRL. Un segundo servicio que es justo el proceso inverso, que es la transformación de ese informe XBRL a formato común. Un tercer servicio que sería un servicio de validación de ese informe XBRL. Y un cuarto y último servicio que sería un visor de esos informes XBRL, a través del cual podamos ver los estados de cuentas asociados a este plan general contable. Todo flujo de información que veíamos anteriormente en la anterior transparencia tiene un emisor y un receptor de información. En este caso podemos ver el proceso que se realizaría en el origen, donde se crea y se envía esa información. En primer lugar, se generaría ese formato común. ¿Por qué un formato común? Tenemos que unificar de alguna forma la información que va a entrar al sistema. O sea, no podemos recibir varios informes en distintos formatos, ya que sería complejo crear esa interfaz para poder definir ese formato común. Entonces, se trabaja en un formato común. En este caso, hemos elegido el lenguaje XML para poder actuar de entrada y salida del sistema. Un segundo paso sería un servicio de transformación. Ese informe XML queremos tener la seguridad de que está bien estructurado y que su sintaxis es correcta. Entonces, se hace una validación previa a ese XML antes de realizar la transformación de XML al formato XBRL. Una vez generado el informe XBRL, lo que nos faltaría sería validar. Queremos validar sobre la especificación 2.1, la actual del estándar, y validarlo frente a la taxonomía para comprobar que es correcto ese informe antes del envío. Como comentaba, en todo flujo de información, aparte del origen, tenemos el destino de la información y en este caso se puede ver una descripción de lo que sería la recepción de esa información. El informe XBRL lo recibe un ERP en este caso, una herramienta de gestión. Se realiza una validación previa o se da opción de realizar la validación previa de XBRL y a su vez tiene se difunden 2 ramas. Por una parte sería la transformación a XML, es decir, el proceso inverso que veíamos en el origen sería transformar XBRL al formato común de salida, validación otra vez para comprobar que la estructura y sintaxis de ese formato común es correcta y la generación del informe XML de salida. A su vez se generaría una visualización a través de una página HTML, es decir, nosotros generaríamos los estados de cuentas, en este caso, se generaría una página HTML para que el usuario pudiese visualizar ese informe XBRL. Formato común, lo estoy nombrando y bueno, aquí es un elemento clave dentro de este proyecto. Es un elemento clave porque es realmente el interfaz con el que se va a comunicar el ERP con estas librerías. Ese formato común, como digo, es clave y yo creo que estas 2 preguntas responden a por qué de ese formato común, o por qué se ha
se ha identificado y por qué se ha realizado en formato común. En primer lugar, ¿dónde se integran esta librería de componentes? Hablamos de gestión de terceros. Efectivamente, o sea, necesitamos esto, integrarlo en alguna aplicación. Y ahí tenemos, bueno, las aplicaciones en este caso son las que están utilizando actualmente para generar los informes de estado de cuentas anuales y memoria de plan general de contabilidad. ¿Y cómo se integrarían? Pues para integración necesitamos unificar, o sea, crear un formato común. Ahí tiene la respuesta de por qué cómo se integrarían. Este sería, bueno, un esquema de ese formato común. Cómo se identificaría en cada campo de ese informe que se estaba generando en papel, cómo se identificaría con ese formato común en XML. A continuación, bueno, paso a detallar un poco más en profundidad los servicios que he comentado. Tendríamos un servicio de transformación. Ese servicio de transformación tiene a su vez dos subservicios, podríamos llamar, que es, como comentaba, la transformación de ese formato común a formato XBRL, formato XBRL a formato común. El primero de ellos, su objeto, es la transformación, como comentaba, del documento que entra al sistema, formato común XML, a un informe XBRL. Los elementos que intervienen, por una parte, como comentaba, la entrada a este sistema va a ser XML con formato común. Luego tenemos a continuación dos elementos clave, que son los identificadores transformadores, que es identificar ese formato común. A continuación sería el transformador XML a XBRL, que son todo el conjunto de clases encargado de generar esa transformación. Y a continuación una API XBRL open source que se apoya a todo este sistema para el manejo de este estándar. Ahí pueden ver el proceso en ese diagrama. El servicio de transformación, como comentaba, tiene dos subservicios. Ese sería el segundo, que es justo el proceso contrario. Los elementos que intervienen son exactamente los mismos. Únicamente en este proceso cambiaría. La entrada ahora es el informe XBRL y la salida es el XML con formato común. Todo esto apoyado, ese sistema de transformación, en ese servicio de validación en formato común XML que se podía ver en el diagrama de segunda transparencia. Siempre vamos a validar XML para comprobar que la estructura y la sintaxis del documento es correcta. El segundo de los servicios sería un servicio de validación. Como comentaba antes, hay que validar que la especificación es correcta, el 2.1 actual, que es correcto, y también hay que comprobar contra la taxonomía, contra el Plan General de Contabilidad 2007, que es correcto ese informe XBRL. El proceso pues sería el que se muestra a continuación. Se carga el informe XBRL, a continuación se cargan las taxonomías y las dependencias de la taxonomía asociadas a ese informe XBRL, se resuelven todas las referencias, se valida XBRL contra el esquema de taxonomía y, por último, se valida el XBRL. Servicio de visualización sería el último servicio. Ahí está el objeto de este servicio, generar una vista HTML para poder todo esto que hemos estado generando, o sea, tenemos que verlo de alguna forma. O sea, el XBRL en sí es un estándar que es complejo. O sea, cualquier persona que haya visto XML le implica algo de dificultad poder distinguir los campos que puede encontrar dentro de este lenguaje. Hace falta un visor que clarifique esto. En este caso, bueno, sería el cuarto servicio que se está desarrollando. El proceso de visualización sería el informe XBRL se carga en el sistema, se realiza o se da opción de realizar una validación XBRL y a continuación se carga lo primero el modelo indicado, en este caso normal abreviado PYMES, del Plan General de Contabilidad. A continuación, los módulos asociados a estos modelos, balance, pérdidas y ganancias o cambios de patrimonio, etcétera. Y por último, se genera ese HTML. Por último, para muchas personas supongo que lo preguntarán, ya nos lo han preguntado durante esta mañana, un poco la planificación de este proyecto. Las fases están ahí indicadas. Una primera fase una fase de inicio, una reunión de kick-off para establecer el alcance, recursos y demás del proyecto. Una fase de planificación donde se elaboró una serie de documentación, plan de proyecto, plan de pruebas. Una fase de análisis y diseño. Todas esas pruebas se pasaron a especificar más en detalle y se diseñaron todos los módulos y servicios que he descrito anteriormente. Y en este momento nos encontramos, como pueden ver, en la fase de construcción y en la fase de implantación o piloto. Esta fase de implantación y piloto ha hecho referencia también nuestro director general
Nosotros nuestra intención, lo que no queremos tampoco es desarrollar unas librerías y que esto se cuelgue en una página, se descargue la gente y lo intente implantar como sea. O sea, lo que queremos es probarlo y que realmente funciona. Para ello, en todos los desarrollos que estamos haciendo, en todos los proyectos que vamos a iniciar, hay una fase de implantación o piloto que estamos realizando con un proveedor de herramientas. En este caso es Sage, en otros proyectos puede que sea Sage o sea otro proveedor de herramientas. Y bueno, y por último la fase de cierre del proyecto. Quería recalcar únicamente que esta fase de implantación o piloto para nosotros es básica y es en la que estamos ahora mismo inmersos. Estamos terminando la construcción de estas librerías y a la vez se está desarrollando este formato común que en este caso es la empresa Sage que está desarrollando. Y bueno, yo creo que no tengo nada más que opinar. Muchas gracias por su atención.